siempre me quedaba callada. Somos responsables de hacer, pero también hay que fluir. Yo no merezco esto, o sea, yo no merezco este trato y como que de ahí saqué como esa fuerza. No sé qué hacer con estas emociones que me está expresando, ¿no? Entonces lo más Ajá. fácil es irme. Lo que uno busca es presencia, o sea, de decir, aquí estoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra edición más de Revolcados en Conciencia. Y hoy les traigo aquí a Lore. Lore que nos va a acompañar con su experiencia, se va a abrir de corazón, mente y todo con nosotros, porque recuerden que este programa es para que te sientas identificado, para que sepas que hay otras personas que como tú y que como yo estamos en este mundo aprendiendo, estamos revolcándonos en nuestros procesos de transformación y si todavía no lo iniciaste para que veas desde una experiencia más clara en vez de información o de alguna manera de cosas como muy prácticas, puedas ver que como seres humanos todos experimentamos estos procesos. Entonces, pues te presento a Lore. Lore, ¿cómo estás? Platícanos cómo iniciaste tu proceso de transformación. Ya llevo más de un año, pues empecé por problemas que tenía en mi matrimonio. Soy divorciada y pues no encontraba como esa estabilidad. Estaba en terapia con una psicóloga, pero llegó un punto en donde pues yo ya no sentí como, como eso que estaba buscando, como esa solidez, como sentía como si se estuviera reciclando la información, como que hubiera llegado a un tope. Mm. Entonces, pues por casualidad o no sé, di contigo con un curso que estabas dando de velas, sanación con velas. Me llamó la atención y pues me decidí y así es como comencé con este proceso. La verdad me gustó mucho, sobre todo porque pues tú explicas como muy bien, tienes como ese para atrapar a la gente. Y pues ahí, empecé como poco a poco a identificar cosas que estaba repitiendo. Yo me considero una persona que siempre se ha cuestionado como las cosas desde raíz, o sea, como el querer buscar esa profundidad. Y pues yo lo encontré en los cursos contigo. Por eso es que pues hasta la fecha aquí andamos en este proceso. Porque encontré muchas respuestas que yo andaba buscando, a todo lo que yo me cuestionaba. Em, Empecé a ver patrones que tenía en mi matrimonio, bueno, que tuve, y todo eso comencé a sanarlo, pues, con el curso de velas. Después no recuerdo cuál otro curso empecé a tomar, pero yo me empecé a sentir como más tranquila. Este, pues no sé, siento que de aquella fecha hasta ahora he cambiado, sí he cambiado, y digo, igual a lo mejor no lo notaba en el momento, pero sí ahora me doy cuenta como de ese cambio de conciencia, de la mentalidad, y pues que pues no ha sido fácil, no ha sido tampoco así como lineal, ha sido como un sub y baja, pero sí me siento mucho más tranquila a partir de que empecé, pues, con todo esto. Ok, Lore, y comentas algo importante que es este tema de estar reciclando información en terapia. Supongo yo que era como un tipo terapia psicológica o algo así. Sí, Ok, sí, ¿cuál diferencia notaste de en ese momento de estar reciclando, como bien me pareció increíble tu palabra, de estar reciclando información en terapia, a empezar este proceso con algo holístico? ¿Qué encontraste tú de diferencia dentro de este proceso de una técnica con la otra y cómo fue que esta parte holística empezó a resolver algo que estabas reciclando? porque siento que la terapia psicológica, bueno, no es que esté mal, pero
es como que es como si se basara solamente como lo que es en este plano físico, en un plano terrenal, con preguntas de cómo te sientes como para buscar, bueno, sí, como esa ayuda, pero, pues, a mí me hacía falta como encontrar algo más de raíz. Y yo aquí en la parte holística, primero que nada, empecé a encontrar como esa paz. Te digo que empecé a encontrar como a todas esas preguntas que yo me hacía, empecé a encontrar la respuesta, porque iban mucho más allá de lo que estaba pasando como en ese momento en mi matrimonio, o sea, lo que yo traía como ya problemas, me empecé a dar cuenta que era algo mucho más profundo en cuestión de que venía de parte de mi sistema. O sea, yo no había visto patrones que había repetido, que yo estaba como hundida en ese tiempo, como en el papel de víctima de la pobrecita y lo que le hicieron. Y, y ya ahorita en este momento sí siento ese cambio porque algo muy importante que a mí me hizo así como mucho ruido fue algo que tú nos comentaste, que era el proceso de sanación, era hacerse responsable de uno mismo y de dejar estar, como culpando a los demás, a la situación, o sea, y es como ver hacia adentro, y eso es lo más difícil, porque para nosotros es como seres humanos es más fácil decir: "¿Por qué tú me dijiste? ¿Por qué tú me dejaste? ¿Por qué fue tu culpa?". Y cuando uno empieza hacer esa conciencia así profunda es mirar hacia adentro y ver que la única responsable de todo, pues, he sido yo. Y es como tomar las riendas de decir, o sea, esto ya pasó, ya no lo puedo cambiar, pero ahora, ¿qué voy a hacer para salir de esta situación? Ya sea con mamá, con la familia, con el marido, la pareja, lo que sea, de dejar de quitarles, de echarles como la culpa y de hacerme responsable yo de mi bienestar y de lo que yo quiero. Entonces, eso fue a mí algo que me movió muchísimo, como la responsabilidad, ¿no? A partir de ese momento, ahora soy yo la única responsable de, pues, de todo lo que estoy viviendo. Entonces fue así ya la cagué, bueno, pues ahora la voy a solucionar. Sí, sí, ahora ya. Oye, Lore, y platícanos, antes de empezar como en este tema holístico, ¿cuáles eran las emociones que predominaban en este proceso que tú estabas viviendo, pues que detonó lo de tu separación o lo del el Ujú. matrimonio anterior? Emocionalmente, ¿cómo estabas antes del proceso? Emocionalmente estaba muy negativa, era muy negativa de todo. O sea, yo creía que yo me merecía todo lo malo que me pasaba y que yo tenía la culpa, porque sobre todo era una relación tóxica, em, y eso también lo aprendí en un curso contigo, en el de inteligencia emocional, Ujú. donde nos comentaste lo del apego evitativo y el apego ansioso, y fue donde me hizo así como el clic de que entendí, pues, la razón por la que yo estaba ahí, y me hizo ver que la forma en la que uno piensa y que en la que uno vibra es como lo que uno está atrayendo. Entonces, si yo estaba con una persona tóxica, por así decirlo, ¿no? O sea, en una relación así no sana, es porque, pues, yo tampoco no estaba bien, pero porque yo misma tenía como esos pensamientos de que yo me merecía estar ahí o que yo tenía la obligación de estar ahí, porque eso también me lo comentó, por decir, de mi sistema, pues mi papá, sí me decía, tú tienes que estar donde esté tu marido, entonces ya es como, ya, tú te tienes que quedar ahí, pero internamente, pues no sé, será el alma rebelde que a veces tiene uno, que yo por dentro yo sabía que no, pero no lo expresaba porque hasta eso tenía. O sea, no, ni siquiera expresaba lo que yo sentía, yo me quedaba callada.
Entonces eso también me di cuenta que era un patrón eso de estar como guardando silencio y que era como de las mujeres, o sea, de mi linaje. Es como calladita, tú haces lo que tu marido diga y así, ¿no? Entonces ya era como estar en mi zona de confort y resignada, por decir. Oye, Y y dentro, o sea, esto que nos platicas, y te agradezco mucho que te abras, porque sé que platicar de nuestros propios procesos a veces, y luego más público, pues obviamente requiere mucho valor, ¿no? Por un lado. Y evidentemente, pues es porque, o sea, el valor te lleva no solo a poderlo platicar, sino el que de alguna manera ya lo resolviste y por ujú, eso no lo puedes compartir. Pero dentro de este proceso que muchas personas a veces nos encontramos en un conflicto, ya sea con la relación con el marido, con la relación con los hijos, con la relación con el trabajo, con lo que sea, llegamos a un punto de negatividad, como bien dijiste, donde todo está mal, yo estoy mal, todo está de lo peor, etcétera, y caemos como en ese, todo pesa, o sea, y pesa ujú. tanto que me estoy hundiendo. ¿Qué fue lo que a ti te hizo agarrar y decir, sabes qué? No, ocupo hacer algo al respecto? El cansancio, el mismo cansancio emocional. O sea, es como a lo mejor aguanto una vez, 2 veces, pero ya cuando es demasiado, cuando ya pesa, ya hasta el mismo cuerpo lo empieza como a querer, o sea, como sacar. Sí, Ujú, el querer llorar, el querer estar como hasta enojada con todo mundo y conmigo misma, y no querer saber nada de nadie, y tener como esos cambios, pero es porque a veces uno ya no sabe ni qué hacer. claro. Pero a mí lo que me hizo salir tomar la decisión de comenzar como con este proceso fue eso, el cansancio emocional, el ya no poder más, de no, esto no puede ser. Y la vocecita interna de de que, pues, se puede aspirar como a algo mejor. Y, pues, en este proceso, cuando uno va conociendo personas con los mismos problemas o similares, es como darse cuenta de que uno no está solo y a lo mejor el otro o los demás también nos dan como un poquitito de fuerza de decir: "Ah, mira, sí se puede", o a lo mejor alguien que ya esté en el mismo camino, pero más avanzado, y es como una esperanza que uno tiene. Eso que compartes como clave, ¿no? Porque muchas veces creemos que el proceso va a ser lindo o tenemos la expectativa de que se va a ver cambios así como exorbitantes y nos queremos ver hasta ese cambio exorbitante, pero en realidad no volteamos a ver y decir, oye, no manches, mira cómo estabas. Dentro de ese proceso que tú has tenido de este año de transformación, ¿qué fue lo que más trabajo te costó decir, aceptar, asimilar o integrar en ese proceso? El ego, porque es, al menos para mí, porque es como decir, o sea, reconocer que sí me equivoqué, y te digo que es como ese mirar hacia adentro, y porque muchas veces, pues, la mayoría de las veces es más fácil señalar hacia otros lados que decir, o sea, sí, yo me equivoqué. ¿Y a qué miedo te confrontaste en este proceso? O sea, ¿cuál fue el miedo que más trabajo te costó ver, aceptar o transformar en este proceso? Hablar, porque Mm. yo era una persona que siempre me quedaba callada. Así, no, o sea, no me gustaban las cosas, pero nunca lo expresaba. Entonces, eso hacía que las personas pasaran por encima de mí. Y pues sí, eso fue como algo que me costó, pero que sí entendí que, pues, si yo no hablaba, pues, ahí me iba a seguir quedando y, pues, las personas iban a pasar por En encima. cuanto a hablar, ¿te refieres a expresar lo que no te gustaba, tus límites y todo esto? Sí, sí, reconocer, no sé, pon tú, alguna situación con X persona, ya sea laboral, familiar o de pareja, eh, que uno se queda callado, pero el hablar es como decir: "Sí, o sea, reconozco, estoy enojada", porque a mí me costaba mucho, reconocer eso.
Y ahora yo lo noto cuando pasan situaciones así, en el cambio de conciencia, o sea, cosas que yo no hacía por decir, una situación y me genera como enojo, y es reconocer, o sea, sí, sí, sí estoy enojada, y ya cuando baja como ese enojo, ese impulso, entonces ahora a cuestionarme, o sea, ¿por qué me enojé? ¿Qué es lo que la otra persona está activando en mí, que a lo mejor todavía no estoy trabajando? ¿O qué es lo que me quiere decir esta emoción, o la tristeza, o saber eso de que llorar no es, malo? Porque uno como ser humano siempre se aguanta como el llorar, y uno nunca tiene tiempo de llorar, porque siempre tiene que hacer como sus actividades el día a día, y ahorita no, ¿no? Y a veces yo me bloqueaba, o sea, sí tenía muchas ganas de llorar, pero, o sea, como que eso quedaba bloqueado, o sea, las lágrimas no me salían, pero con este proceso, pues sí, entendí que, pues, no es malo, que al contrario es muy humano decir, pues sí, sí estoy triste, o voy a dejar que mi cuerpo hable, no, hoy voy a llorar. Oye, Lore, y vete ahí, porque imagínate, después de no hablar, estás aquí Ajá. expresando tu historia. Así que muchas felicidades por ese proceso. Y compártenos, Lore, ¿cuál fue, o sea, qué fue lo que hizo o qué hiciste que empezaste a expresarte? ¿Con qué se detonó o qué herramienta o qué situación te ayudó a ti en este tema de la expresión? Porque creo que muchas personas nos pasa esto, a mí también me pasó, ¿no? El decir, híjole, es que como me enseñaron que, ¿por qué estás enojada? Y no te enojes y ponte feliz, ¿no? O sea, y es, no puedo demostrar el enojo, y no llores, no puedo demostrar la tristeza, y no hagas esto, y pongo en la cara, y el otro. Entonces, como que crecimos como reprimiendo las emociones y diciendo, no, pues está mal si lloro, está mal si me enojo, no lo puedo mostrar, todo el tiempo tengo que estar feliz. ¿Y cómo estás? No, pues muy bien. Yo creo que muchas personas pasamos por eso, ¿no? Porque a lo mejor nuestros papás no sabían qué hacer con nuestras emociones Ujú. y no sabían cómo gestionar ni las suyas ni las de nosotros. Entonces, ¿cuál fue la herramienta con la que tú te ayudaste o destrabaste este punto que dijiste, sí, o sea, sí voy a expresar mi enojo y aparte hacerlo de una manera responsable y sin generar, obviamente, pues un conflicto en ti, o sea, sentirte cómoda expresando tus emociones? Cuando me di cuenta que me cayó el 20 fue cuando tomé el curso de inteligencia emocional, Ujú, porque abarcaba precisamente todo eso, o sea, como las emociones, lo que se deriva de ellas. Entonces, y que tú nos pones como ejemplos como del día a día, ¿no? O sea, no es como con peras y manzanas, ¿no? Que uno entiende las cosas y, ay, sí es cierto, a mí me pasó eso. Y estar como conviviendo con otras compañeras y saber que nuestras historias son como muy similares. Entonces, empecé a hacer como esa conciencia de darme como ese valor, de empezar a expresar lo que lo que yo sentía, o saber si estaba molesta, si estaba triste, sobre todo porque en ese momento estaba pasando, o sea, me animé como a abrirme a otra relación, ujú, pero volví a caer en lo mismo como, repitiendo el patrón, ¿no? Y fue donde me cayó como el 20 de, a ver, estoy como repitiendo el patrón, ¿y por qué me pasa esto, no? O sea, como el empezarme a quedar callada, el para no generar como problema en el otro, para no tener problemas con la pareja, entonces yo me quedo callada, pero, pues, es lo mismo como que pasen por encima de ti, ¿no? Entonces, cuando empiezo a expresar, la otra persona se empieza a incomodar y entonces al final termina, pues, yéndose, porque ha de haber dicho: "No, pues, esta está como muy quietecita y ahora ya no la puedo controlar". Pero ahí entendí que, pues, eso ya era como, problema de la otra persona, ¿no? O sea, yo voy a expresar lo que yo sienta, esté bien, esté mal para quien sea, pero, o sea, yo lo voy a expresar. Ya la actitud de la otra persona, pues, ya depende de él, y eso me ayudó porque haz de cuenta que
yo como que hacía míos los problemas de los demás Mm. y así como que terminaba y me di cuenta que, o sea, no es mi responsabilidad, o sea, mi única responsabilidad era yo, pero sí me di cuenta que empecé como a expresarme cuando las demás personas empezaron como a incomodar, llámese pareja o llámense compañeros de trabajo o así, ya cuando una persona se empieza a incomodar porque tú empiezas como a abrirte ese espacio, ¿no? De a lo mejor ellos lo ven como imponerte, pero es nada más como expresar tu punto de vista, ¿no? Esta parte es interesante y divertida al mismo tiempo, ¿no? Porque dices tú, yo me la pasaba callada para no incomodar, como bien dijiste, pero al mismo tiempo es porque no quiero confrontar el conflicto, ¿no? Y Ajá. cuando te das cuenta que estás repitiendo como ese patrón con la otra persona, pues la otra persona, pues evidentemente se topó con el decir, híjole, como los papás, ¿no? No sé qué hacer con estas emociones que me está expresando, ¿no? Entonces lo más Ajá. fácil es irme, ¿no? Y justo ahí pasa que a muchas personas les pasa, porque luego me preguntan mucho, es que yo empecé mi proceso de transformación y me quedé solo. Pues sí, porque de Sí. alguna manera estabas vibrando con personas que también estaban en el mismo trip que tú, de todos nos hacemos güeyes con lo que pasa, ¿no? Así como de nada pasa, nadie siente nada, todos somos felices, todo está perfecto. Y cuando uno empieza a decir, oye, no, algo está pasando, pues los demás dicen, bueno, o sea, si tú haces eso, yo voy a tener que voltear a ver mi cochinero. Entonces, prefiero no voltear a ver mi cochinero y mejor me voy. Entonces, se vuelve hasta cierto punto como divertido el decir, híjole, o sea, te estás quedando como en ese plano no sola, sino te estás dando cuenta de la cantidad de personas que les incomoda hablar de sus emociones, expresar Ujú. lo que sienten o lo que piensan. Pero por otro lado está este tema que decías de asumir la incomodidad del otro. Entonces, en ese asumir la incomodidad del otro, ¿qué fue lo que a ti te sirvió? ¿Qué hiciste para decir, esto no es mío, no me lo quedo? Si el otro no sabe qué hacer cuando yo me expreso, su problema. O sea, ¿cuál sería como la herramienta que tú compartirías en este aspecto de aprender a no asumir la responsabilidad del otro con sus incomodidades? En el de descodificación familiar, ahí entendí también muchas cosas. Es como uno de los cursos que más se me quedaron, porque ahí sale todo, porque yo lo vi como más tangible, como a la hora de estar haciendo como los ejercicios, me di cuenta de algo muy importante en ese curso, la dinámica de pareja que siempre han traído como mi sistema. Y fue ahí donde comprendí por qué con pareja con la que estuviera es como la misma dinámica, es la misma dinámica, pero no lo había visto. Y después de eso ya no volví a ver igual a mis papás, porque porque entonces ahora ya los veo diferentes y cada vez que tienen su dinámica donde se pelean y donde hacen siempre se la pasan como haciéndose menos, y ahora uno es víctima y el otro victimario, y más al rato, cambian los papeles. Y luego lo vi con mi hermana, con su esposo también, y dije: "No, pues esto, o sea, es como de toda la familia". Dije: "Con razón, pues, ¿cómo iba a tener yo una pareja como sana, estable, si yo no había aprendido otra manera de relacionarme?". Vaya, pues. Entonces, es lo que estoy ahorita en este momento es en lo que me estoy enfocando, en sanar esa parte, porque no he podido encontrar como una pareja, sana, pero ahorita mi objetivo o mi meta es sanarme yo en esa parte de como de todos esos, ¿cómo se llaman? Lealtades y cosas que trae uno, porque me di cuenta de, pues, una, que no sé cómo se es una pareja, porque como Claro. nunca lo aprendí, o sea, algo sano, pues, entonces yo no sé darlo y tampoco me sé relacionar como con el sexo opuesto. Entonces, ahí es donde dije: "Ay, aquí es donde siempre me equivoco".
donde empiezo como a repetir ese patrón. Y pues antes, de una manera inconsciente, pues uno ni lo nota, uno, se involucra en las relaciones y, ay no, el otro tuvo la culpa y así, ¿no? Y las cosas no se dieron. Con esa responsabilidad es como, o sea, yo estoy trabajando en ser la persona que quiero recibir. Claro. Entonces, por eso ahorita en este momento me siento como a la mitad del proceso todavía, como Oye, sanando esa parte. qué bonito eso que nos compartes de me quiero convertir en la persona que quiero recibir. Creo que a veces se nos olvida justamente esa parte de darnos cuenta de asumir esa responsabilidad de que si no tenemos lo que queremos es porque nosotros aún no lo somos. Ujú. Y constantemente estamos viendo de no me hizo, no hizo, no dijo, o sí dijo esto y no debió de haberlo dicho, o etcétera, o las expectativas, ¿no? Entonces, imagínate cuántas expectativas ponemos en la otra persona cuando realmente tendríamos que hacer eso que tú nos compartes, ¿no? Agarrar y decir, yo soy esas expectativas que quiero tener y si todavía no lo soy, si todavía no llego a eso, entonces, ¿cómo puedo pedir algo que no soy? Y entonces, dentro de este proceso que tú aceptas que aún estás, ¿cuál es la resistencia que más identificas que se te presenta en este tema de la pareja? La niña interna, siento que sale mucho porque como no fue escuchada, no fue vista, y prácticamente, pues, creció solita a como pudo. Entonces, siento que ahora como ya de adulto, inconscientemente es la que sale como a hacer el casting de pareja y, ay, yo quiero eso y eso, porque es como lo que está pidiendo, ¿no? Pero yo no me había dado cuenta y ya dije: "Ah, entonces es con la niña interior", ¿no? Las heridas de la infancia, en donde todavía debo de como de trabajar eso de raíz, porque sí me he dado cuenta que en la relación es como, soy adulta, pero luego termino haciendo cosas de niña, como de, ¿y yo por qué hago estas cosas? Pero ya me di cuenta. Y eso fue hace poquito con las clases ritual que nos has hecho, donde vemos cómo queda todo, donde hacemos esa conciencia de dónde viene, por qué viene y, o sea, qué es lo que no hemos aprendido, y ahí es donde me di cuenta, dije: "Ah, ya". Es como esa niña que exige ser vista, ser escuchada. Entonces, por eso te digo que todavía está como, a medio proceso, Oye, porque, pero pues, tampoco es fácil. claro, y esto último también es importante, o sea, por un lado, sí, el niño interior tiene un peso impresionante, ¿no? Pero me encantó que dijiste, quien sale a hacer el casting de la pareja es la niña interior que le hace falta la atención, que le hace falta esto, que le hace falta el otro, ¿no? Y dices, sí, a veces no nos damos cuenta de cómo sale esa niña interior que no estamos asumiendo, que no estamos tomando, ¿no? A elegir a la pareja de, este se parece a mi papá, este se parece a mi mamá, este es el papá que yo hubiera querido, esta es la mamá que yo hubiera querido, o este es el que sí tuve y se parece igualito, ¿no? Pero esto que dices de sí, pues muchas veces no es fácil y muchas personas creen que cuando entran al proceso de sanación y cuando van tan profundo a ver esas heridas de la infancia, a tomar a ese niño herido que está ahí solo y abandonado, creen que es algo fácil así de ya lo vi y ya se resolvió por arte de magia. Y dices, no, o sea, una parte súper importante sí es verlo, ¿no? Porque si no lo veo, no Ujú. sé por dónde voy a ciegas. Pero la otra parte es empezarlo a resolver. ¿Cuál es la clave que tú ves en ese proceso de resolución? O sea, ¿qué es lo que a ti te ayuda o te acompaña a ir resolviendo eso? Que a pesar de que sigues en el proceso y que todos seguimos en algún Ujú. proceso, ¿qué herramienta o cuál es la clave que tú ves en el sistema de resolución para ya lo vi y ahora cómo lo voy resolviendo? Las preguntas al inconsciente, bueno, más que nada cuando nos haces, bueno, cualquier curso tuyo, de hecho, es como
como esas preguntas que llegan al inconsciente que nos cuestan un montón. A mí, a lo personal, me ha costado mucho, cosas que jamás me había preguntado, y es ahí donde está la respuesta muchas veces, porque no lo vemos. Entonces, es difícil sanar algo que ni siquiera sabes que existe hasta que te cuestionas y dices: "Ay, sí es cierto, no lo había visto y ahí está". Y a mí lo que me ha ayudado como a llevar este camino, que también es bonito, porque también el saber que dices: "Ah, la oveja negra de la familia", este, y dices, o sea, ir como rompiendo todo eso y decir: "Ah, yo empecé", ¿no? Todo eso, también es padre, pero a mí lo que siento que me ha ayudado como a tener ese sostén en este camino es la comunidad, el convivir con los otros compañeros, porque entonces te das cuenta que no eres la única y que en el momento en el que tú expresas lo que tú estás sintiendo o lo que tú has pasado, hay alguien del otro lado de la pantalla que también ha pasado por lo mismo y que se parece la historia, y a lo mejor la historia de la otra compañera, y el convivir con más personas es como, aquí nadie me va a juzgar. O sea, si yo me siento mal, si yo puedo llorar o yo tengo que expresar algo, yo sé que aquí ni me van a señalar, ni me van a juzgar, ni me van a etiquetar. Claro. Al contrario, es como, me voy a sentir como cobijada, a pesar de que muchas veces ni siquiera nos conocemos, ¿no? O sea, es como del otro lado, pero sentir como ese apapacho, ¿no? A la distancia. Es lo que a mí me ha llevado como este proceso, porque yo sé que en el momento en el que sienta como un bajón, siempre va a haber alguien del otro lado, ya sea que seas tú, que sea alguna compañera, alguien con el que se hace uno como más clic, alguna amistad o algo, pero siempre, siempre hay alguien del otro lado. Entonces, eso es lo que yo siento que como seres humanos nos ayuda mucho, porque lo que uno busca es presencia, o sea, de decir: "Aquí estoy". Ay, qué bonito, Lore. Fíjate que, justo creo que le diste a una parte súper superimportante aquí, que es, te volviste la rebelde de la familia, ¿no? Y entonces todos lo que buscamos inconscientemente es pertenecer, ¿no? Y qué Ajá. mejor que pertenecer a tu familia, pero cuando te empiezas a dar cuenta que para pertenecer a tu familia tienes que seguir con la misma dinámica tóxica y no es saludable, pues evidentemente, pues rompes y generas el caos, ¿no? ¿Por Ujú. qué? Porque en el momento en el que tú empiezas a generar ese cambio, pues se crea un caos en la familia, porque así de, ¿y ahora qué le pasó a Sí. esta que ya se expresa, que ya se va a divorciar, que no le hace caso a su marido? O sea, literal, yo creo que has de haber puesto a tus papás, a tu mamá y a todos colgados de pestañas, ¿no? Y Sí. justo ahí, dentro de ese proceso que es, como dices, sí es muy lindo, es muy bonito, pero te vuelves a quedar solo, porque dices, ya Ujú. no pertenezco aquí, ya no pertenezco a los amigos, ya no pertenezco a esta persona que era mi pareja, etcétera. Y entonces el encontrar un punto de equilibrio con personas que son similares a ti, que piensan o que les han pasado ciertas cosas, pues evidentemente genera como ese acompañamiento. Dentro de ese acompañamiento, ¿cuál fue el momento clave que tú recuerdas que te haya hecho sentir esa pertenencia de la que hablaste? Porque creo que eso es algo súper importante, el saber que pertenecemos a algo. ¿En qué momento encontraste ese sentido de pertenencia o con qué? Creo que fue, pues, con el tema, yo siempre me he sentido como sola, ¿no? Como que nunca he tenido esa validación y hasta la fecha, como el querer ser vista. O sea, es lo que siempre he tratado como de buscar. Y en el momento en el que estoy como conviviendo con más personas, es como, ay, aquí sí me ven, o sea, pasa algo y aquí sí me escuchan, aquí sí como que sí me siento validada, pero siento que lo que me ayudó a entender ese tema fue el de el curso de las 5 leyes de la medicina germánica, porque hubo Ah, un ejemplo
que tú nos pusiste donde hablabas de como de la manada, o sea, que uno actúa como por ese instinto, ¿no? De de pertenencia como a sí, pues a esa como a esa manada, ¿no? Hoy que dices, todavía siento que me hace falta, que voy a la mitad en el tema de la pareja, que estoy resolviendo esas cosas. En una palabra, o si quieres dar un contexto, está bien. Ujú. ¿Qué es lo que tú encontraste en este proceso de manera positiva o qué te ha dado este proceso de manera positiva a pesar de evidentemente todo lo que has vivido? Resiliencia. Ese sentir que, pues, cuando te caes, pero no te quedas ahí. O sea, a lo mejor igual te caes, das como ese respiro de pero tú solita te vuelves como a levantar, ¿no? O sea, es como darle otro significado a lo que estás pasando, ver las cosas de manera diferente, ya no negativa, sino decir, bueno, a ver, me está pasando esto, ¿qué voy a hacer para salir como de aquí? Pero sobre todo, fíjate que algo a mí que me ha ayudado bastante es a entender que hasta de lo más feo siempre sale algo positivo. Y yo creo que por eso sigo aquí, en este proceso y contigo, porque hay algo que me hizo mucho ruido. O sea, entender que el caos siempre viene como para darnos algo nuevo, ¿no? A mí me ha ayudado mucho, porque antes desde otra conciencia, ¿no? Mi otra yo, lo vería así como que: "Ay, todo me pasa a mí, me pasa esto", o sea, ¿no? Todo mal. Pero ahora no, ahora sé que si está pasando eso es porque viene algo mejor, ¿no? Pero las cosas se tienen que acomodar. Y en ese acomodo es donde ahí pues entra pues todo lo que de alguna manera ha sido adquiriendo esa experiencia para resolverlo, porque creo que hasta cierto punto, o sea, somos responsables de hacer, pero también hay que fluir, ¿no? Ujú. Entonces hay que encontrar como ese punto de equilibrio entre lo que hago y resuelvo y es mi responsabilidad y lo que hay que soltar y que solito se acomoda. ¿Cómo haces para unirlo? ¿Cómo haces para que al mismo tiempo que fluyes, estás haciendo? Pues quitarme como bueno, es que yo me quité como muchas creencias que tenía. Que eran como de ataque y cosas así, ¿no? O sea, yo creía que el mundo así, ay, ya, todo el mundo te hace a ti, ¿no? Como si todo girara alrededor tuyo, ¿no? Y cuando a veces la gente ni en cuenta, ¿no? A lo mejor ellos hacen sus cosas y no es que tú seas el centro de atención. Más que nada, como quitarme de la cabeza, todo un sistema de creencias, ¿no? Empezar como no pasa nada, o sea, si yo no me lo creo, pues no pasa nada, y es ahí donde está como el fluir, ¿no? El de, o sea, tranquila. Y justo esto que dijiste me resuena un poco con el sentido de decir, recuperaste tu poder. O sea, este proceso te ha llevado a recuperar tu poder de quién es Lore y de sentirte segura de ser tú. Muchas personas se van a identificar con esto porque a veces nos perdimos tanto en que ni siquiera sabemos quiénes somos y no hacemos nada y nos quedamos así como esperando que algo suceda y cuando recuperas tu poder es cuando todo se empieza a acomodar. Dentro de esta percepción, ¿qué es lo que tú les recomendarías a las personas para que recuperen ese poder que tú recuperaste en ti de decir, yo soy? Desde mi punto de vista, pues sería el no quedarse callados. Eso es algo que sí se me quedó así como mucho, de no volver a callar para no incomodar a nadie más, porque siento que sí, a mí me costaba mucho, como tú mencionas, de hecho, en las primeras clases, hasta el simple hecho de preguntar, ¿alguien tiene dudas? Y pregunto, no pregunto, y mejor me espero a que pregunte alguien más y ya después me animo. Agarré confianza porque no tenía seguridad. O sea, una persona muy insegura. Y ahorita es como, madre, que pase lo que tenga que pasar. Dije: "Total".
Entonces es como esa parte, ¿no? De como más relajada y pues total, no pasa nada. Oye, y eso está padrísimo. A raíz de eso, de que dijiste, pues sí, a ver qué pasa. ¿Qué cambios has visto reales en tu vida a raíz de eso? Atreverme a hacer las cosas cuando ya me incomodan a mí. Un ejemplo fue el año pasado, como en septiembre, más o menos. Yo ya tenía como que me estaba incomodando el ambiente de trabajo. Mm, Ya venía con estar aguantando, aguantando, y dije: "Bueno, una, 2", pero ya en el momento en el que ya se hizo como más fuerte, más esto, dije: "No, a ver", dije: "Ni me está haciendo bien, me estoy estresando, estoy, con el cortisol, el estrés a todo lo que da". Dije: "No, ya, voy a hablar", dije, y fue soltar. Dije: "Yo estaba muy a gusto, pero había cosas que", como en todo ambiente laboral, ¿no? Dije: "Es momento de hablar y de hacer las cosas por mí, porque, pues, nadie va a venir a hablar por mí, nadie me va a venir a defender, y yo tengo que ver por mi bienestar, por mi salud mental, por mi salud emocional", porque ya me estaba afectando a ese grado. Entonces, fue renunciar. O sea, es como soltar. Yo no lo hubiera hecho en otro momento de mi vida, igual me hubiera aguantado, pero fue como momento de decir: "No, ya hay que soltar", ¿qué es lo más difícil? Que creo que el ser humano puede hacer, aprender a soltar. y después de que renuncias, ¿qué pasa? Porque eso fue el principio, o sea, ahí fue donde dijiste, a ver, otra vez estoy cayendo en el tema de ya me quedé callada, Ajá. etcétera, ahora voy a decir, voy a renunciar, y después, ¿qué pasó? Después fue como hacer como introspección, o sea, ¿qué era lo que quería? ¿Qué era lo que estaba buscando? Caí como en una pequeña crisis existencial a raíz de eso, pero también era entender que tenía que moverme por mí misma, ¿no? Y empezar otra vez como, ni modo, a buscar así de a mí me cuesta mucho como el ir a enfrentar, no sé, a buscar trabajo, ¿no? O decir: "¿Sabes qué? Esto", o sí, el simple hecho de empezar a moverme. Mm. Y es, pues, ni modo, o sea, aquí eres tú la que tienes que moverte. O sea, nadie, ni porque sea mi hijo, mi papá, mi hermano, nadie, dije: "Ni modo". Y eso fue como lo más difícil, pero ahorita que ya tengo un nuevo empleo, es como, ay, ni estaba tan mal, y dije: "Me estaba preocupando por algo que ya hasta pasó". O sea, que mi mente era la que estaba haciéndose ya, ¿y si pasa esto? Y, o sea, como los miedos, ¿no?, que están presentes. Pero ahorita me siento mucho más tranquila, sí llegó algo mejor, algo más tranquilo, me siento más estable y sobre todo sí sentí, o sea, no en el momento, pero ahorita con esa tranquilidad con la que estoy, sí, me sentí como orgullosa de mí, de decir: "Ay, mira", o sea, sí pude decir: "¿Sabes qué? Esto no es para mí", o sea, yo no merezco como este ambiente, ese de yo no voy a estar aguantando malos tratos, malas personas, o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso sí, a mí me quedó como aprendizaje el soltar. Fíjate qué bonito porque dices tú, antes no expresaba y expresé, hice el cambio, renuncio. Y aparte era, ahora me tengo que mover, o sea, ahora, o sea, ya hice todo o sea, estaba en un caos y ya hice lo que aprendí, que es no quedarme callada, que evidentemente eso generó que soltaras algo y te quedaras como en ese vacío sin un trabajo, pero después fue confrontarte a la otra parte de, ok, la siguiente parte que yo creo que este es un ejemplo perfecto para el proceso personal, ¿no? O sea, lo primero es darte cuenta, lo segundo es actuar en congruencia con eso que te diste cuenta. Y ya ahí viene lo tercero, que es, bueno, ¿y ahora cuál es lo nuevo? ¿Cuál sería tu recomendación para estas personas que se identifican contigo en esta parte? ¿De qué es lo mejor que pueden hacer o de dónde tomar esa fuerza, digámoslo así,
para hablar, esa fuerza para decidir y esa fuerza para volver a reconectar con lo que sí quieren? Mi consejo sería el amor propio, porque siento yo que eso tampoco no lo tenía yo. Y entonces el empezar a priorizarme yo, aunque las personas piensen que uno es egoísta, porque siempre termina viendo uno primero por los demás, y una vez que empiezas tu proceso es, no, primero yo. Entonces es como me empecé a priorizar y es, yo no merezco esto, o sea, yo no merezco este trato, y como que de ahí saqué como esa fuerza para terminar de soltar, esa situación. Qué bonito, Entonces, Lore. Muchas gracias, Lore. Y bueno, para terminar, la dinámica de este podcast es, si tú quieres hacer, porque yo te estoy pregunte y pregunte a ti, si tú quieres hacerme una pregunta a mí, algo que a lo mejor digas, ay, en algún momento se lo voy a preguntar, pero me da pena, ya sea del área espiritual o de transformación o no, o de algo personal. pues son un montón de cosas. Bueno, échalo. Pues a mí me gustaría saber así como, ¿a ti qué te llevó como a ser, terapeuta? Es decir, ¿como ayudar a los demás? ¿O cuál fue la situación que te hizo saber, pues sí, llegar hasta donde estás, ¿no? Porque yo digo que, pues, todos pasamos por algo y, pues, no sé, o sea, verte a ti ahorita como dando clases, dando cursos, ser terapeuta, y uno te ve aquí, ¿no? Así de: "Guau, Cris", pero, ¿qué fue lo que hizo que llegaras hasta donde estás? Igual que todos, mi vida era un cagadero en aquel entonces. Yo no veía que era un cagadero, obviamente, ¿no? Porque pues yo estaba viviendo conforme a las creencias de lo que era lo correcto, ¿no? Estaba con que si me divorciaba, no me divorciaba. Había abortado a mi último bebé y eso me llevó a una depresión terrible, porque fue un aborto que yo decidí, o sea, no fue un aborto espontáneo. Entonces me llevó a una depresión terrible porque me sentí la peor mujer del mundo, que había sido mamá soltera y a mi primer hija no la aborté, y ahora que ya tenía una familia, ¿cómo era posible que hubiera hecho eso? Era mi tercer hijo y entonces mi matrimonio era un caos, o sea, tenía una relación súper tóxica, mi relación con mi mamá era súper tóxica, yo me sentía la mamá de todos los pollitos, entonces cargaba con la responsabilidad de mis hermanos, obviamente hasta cierto punto digo, lo ves y dices, bueno, no es que yo los mantuviera ni nada por el estilo, Ajá. era más bien yo sentía la carga de que yo tenía que resolver cuando alguien tenía un problema, a pesar de que no me hablaban a mí para decirme resuélveme, pero yo sentía esa carga de mis hermanos están mal, los tengo que ayudar. Entonces traía como el tema de salvadora de todo el mundo, cuando al mismo tiempo, pues mi vida era un cagadero, ¿no? Entonces, entre la depresión, que empecé a tocar fondo literal, empezar a suicidarme, o sea, literal así de esto no vale la pena, y el tema como de todos los conflictos no resueltos, los patrones y como que todo ese peso, me llevó a decir, o sales de aquí o, o sí, no hay para adelante, ¿no? Entonces fue así como voltear y decir, pues no puedo dejar a mis hijas con porque pues, ¿dónde las voy a dejar, no? O sea, ¿dónde las te van a quedar si yo me voy? Entonces no, pues tienes que resolver algo, ¿no? O sea, hacer algo. Y entonces hubo una amiga que todavía sigue siendo mi amiga, que es una señora más grande que yo, es la señora Betty, que tiene 75 años actualmente, que era mi vecina. Y entonces me dijo, oye, mi hija está yendo a una terapia buenísima, etcétera, bla, bla, bla. Yo era obviamente súper escéptica en ese entonces. Y fui, y entonces empecé a ver justo como lo que te pasó a ti, ¿no? O sea, estás en esa parte negada, en la negatividad de que tu vida es totalmente, o sea, un drama y no ves cómo salir. Y salí de esa terapia y fue como esa lucecita de decir, wow, qué maravilloso, ¿no? Pero en ese entonces, económicamente, pues yo
teníamos un negocio con el papá de mi hija, teníamos un negocio, pero yo no recibía nada, era esa falta de amor de la que tú hablabas, ¿no? Yo trabajaba de lleno ahí, más aparte en mi chamba, la chamba que tenía, que tampoco me gustaba, y entonces tenía 2 trabajos, administraba un negocio, etcétera, pero no recibía de este negocio y después, renuncié a este trabajo, entonces estaba de lleno ahí sin recibir un peso, no podía ni agarrar para las tortillas porque me hacían un peso enorme. Entonces, dije, ¿cómo le hago? No puedo seguir pagando estas terapias, porque aparte eran, pues, terapias que en aquel entonces, te estoy hablando hace 14 años, una terapia de 45 minutos costaba 1,500 pesos. Entonces, era muchísimo dinero en aquel entonces y dije, ¿cómo le voy a hacer? Entonces agarré y le pregunté a la terapeuta si yo podía aprender el cómo empezar a hacerlo y me dijo, claro, no tienes que ser psicóloga porque esto no es psicología. Yo dije, pues qué maravilla, ¿dónde me alisto? Entonces, el primer curso costaba 4,000 pesos en aquel entonces. Vendí mi computadora, así saqué dinero por hasta debajo de las piedras para pagar el primer curso. Y cuando llegué ahí dije, mi abuelita me va a excomulgar porque esto que me están diciendo está prohibido, ¿no? Entonces, pero yo me sentí tan bien y me sentí con una conexión y aparte me sentía tan bien que quería compartirlo con otras personas, que cuando yo veía al instructor dar la clase y explicar de los chakras y la energía y etcétera y bla, 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 y la meditación y cómo entrar en el inconsciente, y yo decía, no, es que si la gente supiera eso, y entonces ahí me puse a investigar y me di cuenta que podría ser instructor si yo llevaba todas las prácticas, ¿no? Entonces, pues de ahí salió, empecé yo a organizarme, porque obviamente me di cuenta de, no, ahí fue cuando me dije, mi vida es un caso, ¿cómo voy a ayudar a otros? Entonces empecé yo a resolverme, pero siempre he sido como, cuando algo me apasiona, como así, como me meto, ¿no? Entonces, en 6 meses me comí la técnica. O sea, en 6 meses yo ya era instructora, me comí la técnica y pues ahí empezó como todo ese proceso donde me di cuenta que esa era mi pasión, que mi pasión era compartir con otros mi proceso, acompañar a otros en sus procesos y empezarme a resolver yo ese camino que traía, porque, por ejemplo, del aborto, me acuerdo perfecto que duré más de 2 años en silencio sin poderlo tocar para transformarlo de lo culpable que me sentía. Desde ahí salió Lore. Ay, qué padre. Pues Sí. Lore, muchísimas gracias por abrir tu corazón, por platicarnos, por obviamente sé lo que significa para ti el haberte presentado ante la cámara después de no hablar. Y muchísimas gracias por darte el tiempo, por hacerlo, por compartir tu historia, por tocar otros corazones con esta historia, porque aparte nos compartiste cosas muy, muy bonitas y muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos. Espero que este capítulo de Revolcados en Conciencia les haya gustado. Seguimos con más capítulos más adelante. Esperen el próximo capítulo. Y nos vemos muy pronto para más historias de transformación. Que tengan muy bonita tarde. Bye bye.